Yo diría que el resumen de la experiencia chilena y también la de otros países exitosos en usar las concesiones es que tienen gran potencial, pero también riesgos importantes. El potencial, hay varios motivos que se dan de por qué las concesiones son mejor que la obra pública. El motivo por el cual la mayoría de los gobiernos abrazan las concesiones es porque la inversión en infraestructura a través de una concesión no se contabiliza como deuda y no contribuye al déficit corriente. Y eso no debiera ser el motivo. La verdad es que las concesiones no ahorran recursos públicos, es simplemente que el gasto se produce en distintos momentos del tiempo. Efectivamente, si yo hago una carretera hoy día, como concesión, el gobierno no tiene que poner recursos en ese momento. Pero al mismo tiempo el gobierno va a tener que renunciar a cobrar el gobierno los peajes y dejar que la empresa privada que hizo la concesión cobre los peajes por 20 o 30 años. Y esos dos montos, lo que el gobierno ahorró inicialmente por no tener que construir y lo que dejó de percibir por no poder cobrar esos peajes, son iguales y por lo tanto per se no es un motivo por el cual uno debería hacer concesiones. Pero en la vida y también en políticas públicas, uno muchas veces hace lo correcto por motivos equivocados y las concesiones sí pueden tener grandes ventajas. La más importante, a juicio mío y de mis dos coautores en este tema concesiones durante 30 años, es el tema mantenimiento. El tema mantenimiento es un problema serio en también países desarrollados con mucho más institucionalidad que los países de América Latina, porque los incentivos políticos siempre apuntan hacia inaugurar nuevas obras y, como dijo alguna vez Larry Summers en la reunión en que estuvimos, nadie ha sido reelecto por mantener apropiadamente las obras existentes. Y ese es un problema serio y lo que hacen las concesiones es resolver ese problema. Si uno tiene la institucionalidad que hace cumplir un contrato para una concesión y uno incluye bonos de garantía por mantener la calidad, por ejemplo, del pavimento, lo cual se puede medir por partes independientes, uno se asegura que al hacer los pliegos, quien gana la concesión incluye esos costos, va a tener que mantener durante la concesión y por lo tanto uno ha sacado de esta lógica política que tiene un sesgo pro nuevas obras y anti-mantenimiento el tema del mantenimiento. En la medida en que se financian con los peajes que pagamos, van a filtrar elefantes blancos porque no va a llegar nadie a una concesión que no se financia y así hay otras ventajas más. Sin embargo, hay riesgos grandes también. El talón de Aquiles de las concesiones han sido las renegociaciones oportunistas. Es cierto que en un contrato de 30 años van a aparecer cosas y situaciones imprevistas y va a haber que hacer algo al respecto. Y por lo tanto, en parte es inevitable. Sin embargo, en la práctica se han prestado en la mayoría de los países para un comportamiento en que los concesionarios han cambiado las reglas del contrato original para su propio beneficio y de paso han desprestigiado las concesiones. Y vamos a un país alejado de nuestra región en que esto fue prácticamente fatal para las concesiones, el Reino Unido. La renegociación de la concesión del Metro de Londres en su momento fue tan desprestigiante, llevó a un costo fiscal del orden de 400 millones de libras esterlinas, que frente a la opinión pública, aún gobiernos conservadores después no pudieron reflotar el programa de concesiones que ahí se llama PFI, por Public Finance Initiative, y las concesiones del Reino Unido desde el 2010 a la fecha ha bajado notablemente su importancia producto de un caso emblemático en que se renegoció por completo un contrato entre la ciudad de Londres y la concesionaria del Metro de Londres, en que al final el concesionario no cumplió con el contrato original, tuvo que ser salvado por la ciudad a un costo sumamente alto y frente a la opinión pública, las concesiones donde el Reino Unido fue el país líder en los 90, en los 2000, de hecho partió alrededor del 85, terminó siendo una pena porque había muchas cosas buenas en las concesiones, pero ya en el Reino Unido en este momento no son una alternativa relevante.